Amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Harto Ruido. En esta ocasión vamos a platicar con el abogado y académico René Ramírez Benítez, quien ante un ambiente de mucho ruido en los juicios penales, en las violaciones de los derechos humanos, él siempre ha estado muy atento. Quédense con nosotros, seguimos haciendo ruido. René, bienvenido a este podcast. Gracias por aceptar la invitación y que podamos platicar esta vez con micrófonos, porque el chisme entre nosotros siempre es en el café y nunca es con micrófonos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad te agradezco pues la invitación de poder platicar de muchos temas que son, me parece, temas de muchísima actualidad, muy importantes, ¿no? Que no nada más son temas jurídicos, son temas que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Y también agradezco a toda la producción de este espacio por su tiempo y por darme esa oportunidad de platicar. Y es que hay muchas cosas que podemos decir recordar, ¿no? De todos estos ya casi 5 años de... Un recuento de daños. Un recuento de daños de 5 años de producción periodística en la que tú has sido parte importante. Muchas gracias. No solamente por la información que nos proporcionas y las entrevistas que nos has dado, sino porque has dado seguimiento a algunos de los casos que nosotros hemos estado, bueno, más bien has acompañado algunos de los casos que nosotros hemos dado seguimiento periodístico. Y precisamente por eso que quisiera empezar esta entrevista con una pregunta que para mí es muy importante. ¿Qué hay entre el derecho penal y los derechos humanos? Porque parece que son cosas que son muy distintas, pero que realmente están muy conectados, sobre todo cuando ocurren casos de injusticia, ¿no? Claro, yo creo que también hay que desmitificar esto de que los derechos humanos son como una cuestión externa a todo lo que vivimos, ¿no? Cualquier cuestión, incluso la que pudiera parecernos más inofensiva, tiene particularidades que tienen que ver con el garantizar y respetar derechos humanos. Claro, donde es mucho más visible, evidentemente por su naturaleza, pues es el derecho penal, ¿no? Pero también, por ejemplo, me ha tocado asuntos en materia administrativa, pues que tiene que ver un poquito con cuando algún acto de autoridad, ¿no? Que se emite y que puede vulnerar posiblemente derechos humanos, pues también ahí tenemos, ¿no? Pero pues evidentemente el que tiene mucho más impacto o es mucho más mediático, pues es el derecho penal. Pues, porque se tratan principalmente de delitos, ¿no? Cuando alguien es víctima de un delito. Se trata... Primero, ya sea de un lado que tiene que ver cuando fuiste víctima de un delito, ¿no? De que tuviste alguna situación, se te ha vulnerado algún bien jurídico, o en su caso, pues a ti se te está persiguiendo por una acción y tú tienes derechos también, por ejemplo, el de la presunción de inocencia, el debido proceso. Entonces, ahí convergen muchas vertientes de los derechos humanos que, pues, por supuesto, hemos estado platicando al respecto. ¿Cómo es que, o sea, todos sabemos que la gran mayoría de los abogados, quiero pensar, trabajan de repente en pro bono, ¿no? O sea, que acompañan ciertos casos en los que no cobran a las víctimas porque quizás están en una situación complicada económica, ¿no? En tu caso, me consta que has acompañado varios casos y ¿cómo tú decides cómo acompañar y cuál es la responsabilidad que debe tener un abogado ante este tipo de hechos, ¿no? Me parece que eso que estás preguntando es esencial y fundamental. Desde mi formación, a mí me impactó mucho el tema social, ¿no? Y creo que tiene que ver más con la empatía y la responsabilidad. Yo creo que cuando somos abogados o somos abogadas, tenemos una responsabilidad de poder aplicar lo que sabemos en el día a día de las situaciones. En mi caso particular, yo creo que cuando hemos tomado la decisión, porque es todo un equipo de trabajo, es todo un grupo que llevamos este tipo de acompañamientos y litigamos, ¿no? Ese tipo de asuntos vamos a ver pues la gravedad del asunto, ¿no? Claro. Y ante la gravedad, pues es pensar, incluso afortunadamente, pues no nada más pro bono, sino también, por ejemplo, tarifas sociales, ¿no? No seas malito, apóyame nada más con los gastos y listo, ¿no? Vamos a ir litigando ese asunto. Entonces, yo creo que también esa parte de responsabilidad social es parte de la naturaleza de cualquier profesional del derecho. Entonces, yo creo que eso ha sido algo que me ha acompañado en toda mi profesión y a mí me gustaría seguir esa vertiente también. Sobre todo porque existe ese estereotipo de que los abogados son bien gandallas, ¿no? O que nada más se mueven por el dinero, ¿no? Que, ojo, pues también es un negocio, ¿no? Claro. Y no tiene nada, sí, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero yo creo que también... pero hay abogados que se pasan de lanza, que nada más le están bajando lana a la gente. Y también estamos los que nos encontramos al pie de lucha, ¿no? Porque no nada más, por ejemplo, en mi caso, yo no nada más litigo cuestiones de amparo. En mi caso estamos en la primera instancia
donde realmente suceden cuestiones importantes cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso también es muy importante, el no solamente quedarnos en lo cuando ya pasó y tenemos que corregir, sino prevenir que suceda. Y es justamente en esa cuando apenas se va construyendo un tema, cuando tenemos que hacer este acompañamiento. Y yo creo que no soy el único, hay muchos colegas aquí en el estado, incluso en el país, que se han convertido más en agentes de cambio a partir de los despachos, que tienen sus clientes, que tienen la parte, digamos, que generan, ¿no? Pero que también tienen, al igual que yo, una responsabilidad social de ir haciendo esta labor de construir poco a poco un mejor país y un mejor estado, con un mayor estado de derecho. Sobre todo cuando, insisto, cuando alguien ha sido víctima de un delito, ¿no? De Por repente, supuesto. sobre todo cuando se sabe que existe una violencia estructural, ¿no? De revictimizar a mucha gente, ¿no? Cuando de repente va a los juzgados o a las instancias de investigación pidieron justicia, ¿no? Entonces está ahí la revictimización y de ahí cuando necesitas un buen abogado o abogada, ¿no? Yo creo que también hay que hablar de cómo nadie fuera del mundo del derecho está preparado o preparada para vivir una situación así. Claro. Y qué mejor que estar acompañado o acompañada de un profesional durante todo ese proceso. Porque tú y yo hemos visto y hemos vivido casos en los cuales tenían un abogado particular o una abogada particular y el caso se judicializa, o sea, llega a una instancia judicial, llega a un juez o jueza y estaba muy mal construido el caso, ¿no? O no se atendió de la manera correcta, o no se le dio una perspectiva correcta, o no se intentó llegar más allá. Entonces, yo creo que también el tema de acompañarte con un profesional o experto en la materia, no nada más yo, hay muchísimas más, es importante y fundamental, y creo que también eso hay que tener conciencia. No estamos, tenemos que ir también socializando cómo tenemos que enfrentarnos ante ese tipo de situaciones ante las autoridades. Y se necesita esto que decías, eso, de repente la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género, que de repente fallan mucho a algunos profesionales, ¿no? Que de repente, y me atrevo a decir, incluso algunos jueces, ¿no? Que de repente hacen falta esas perspectivas para poder llegar a buen puerto cuando se trata de solucionar un conflicto, ¿no? Y no solamente eso, y yo creo que estás tocando un tema que es muy importante y es algo en lo que tal vez muchos colegas no coinciden conmigo. La perspectiva de género no solamente es para las autoridades, también es para los litigantes. Claro. Y yo creo que también como gremio hemos fallado en que esa perspectiva permee, ya sea de derechos humanos o de perspectiva de género, permee en todos los que involucra el sistema judicial, lo que quiera, ¿no? Entonces yo creo que también existe responsabilidad de este lado. Y yo siempre le he dicho, me he tocado con colegas que atienden asuntos y que llegan las personas después de esos colegas y me dicen, es que no me entendió, no me protegió como yo pensé que lo iba a hacer, ¿no? Y te das cuenta, pues, que no atendió el asunto, tal vez con perspectiva de género, porque es una persona que ha sido víctima de delitos en materia sexual, ¿no? Claro. Etcétera. Y también dices, bueno, tampoco se vale, ¿no? Que nada más estemos exigiendo de un lado, cuando también por parte de los litigantes tenemos, y de los abogados postulantes, tenemos que estar con este tipo de ¿Pero eso no se enseña en las escuelas o qué pasa? Yo creo que sí, en cierta medida, ¿no? Yo creo que también, y estamos aquí, yo creo que es una crítica también a nuestra profesión. Uh-huh. Y ya grandes colegas han hablado respecto a esto, ¿no? Particularmente, y sí quiero mencionarlo, Oscar Leonardo Ríos ha hablado al respecto, ¿no? De cómo en las escuelas de derecho se nos ha enseñado muchas veces a repetir, ¿no? Muchas veces a memorizar, muchas veces simplemente a apuntar lo que dicen las diapositivas, en lugar de estar haciendo una crítica a la realidad. El abogado, la abogada, tiene que ser muy crítico y crítica de lo que está sucediendo en la actualidad, de lo que sucede en cada uno de sus asuntos. Nuestra labor es fomentar y abonar a la construcción de un Estado de Derecho. Y no se puede hacer desde la repetición, desde simplemente replicar. Claro. Tiene que hacerse de la reflexión, el y análisis. que haya la empatía que decías al principio, ¿no? Y la empatía y el sentido humano es fundamental en la labor nuestra. O sea, nosotros y nosotras en este gremio no nada más tenemos que resolver problemas jurídicos, también nos toca ser personas que acompañan un sufrimiento. Me ha tocado muchas veces que los asuntos, yo sé que siempre en las escuelas de derecho nos dicen, en las facultades nos dicen, no puedes tomarte los asuntos personales. Pero ¿cómo no me voy a tomar un asunto personal en donde estoy viendo que, no sé, que esta persona fue víctima de un delito, que ha hecho lo posible para obtener justicia? Y le ponen un montón de barreras, obstáculos. Y no lo ha obtenido.
¿cómo no puedo yo ser sensible y ser empático y compartir y acompañar su dolor? Y no solamente por la vía personal, sino por la vía jurisdiccional. Y yo creo que también tenemos que tener esa construcción empática de responsabilidad, de acompañamiento, porque es parte inherente de nuestra profesión. Claro, y sobre todo en casos donde tú has estado que son muy fuertes y que pareciera que la sociedad misma, en lo general, ha minimizado y ha propiciado condiciones de revictimización. Y hablo muy específico en el caso de violencia a la intimidad, ¿no? Delitos contra la intimidad de las mujeres, la página de esta Pax de México, que a lo mejor para quienes no sepan es un sitio de pornografía en donde exponen a mujeres de la península, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en donde también les exigen, las extorsionan y vulneran su integridad, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevan luchando muchas víctimas para tratar de que haya justicia? Y esto va muy lento, ¿no? Y yo creo que también hay que entender ese tipo de delitos. A ver, y es fuerte darnos cuenta que la violencia de género está mutando y se está transformando, adquiriendo nuevas modalidades para ejercerse, como son las tecnologías, Claro, ¿no? Y la comunicación. Y yo creo que aquí el sistema jurídico, no hablemos del sistema judicial, el sistema jurídico en su conjunto no estaba preparado para eso. Porque creo que, y me ha tocado en varios asuntos en los cuales, por ejemplo, que hablamos de delitos contra la imagen y la intimidad personal, o sea, que se comparte contenido íntimo sin autorización, claro. incluso hasta de menores de edad. Pues, ¿Qué ha sucedido? Yo creo que, dejando a un lado la parte institucional, vamos a hablar de la parte técnica. ujú. Tú sabes que es sencillo, es eliminar evidencia a través de dispositivos electrónicos. Sí, solo le das borrar y ya, ¿no? ¿Y cómo persigues un delito cuya evidencia se borra? Entonces, porque cuando llegas a una etapa procesal, por ejemplo, hablamos de Te van a juicio pedir las oral, pruebas. te van a, tú tienes que probar más allá de tu dado razonable que eso sucedió. O sea, y la simple declaración pues no va a ser suficiente, o tal vez no va a generar convicción al juzgador Para el juez. o para el juez para poder condenar. Entonces, ¿cómo vas a afrontar poder probar una situación de violencia cuando muchas veces los agresores tienen a la mano herramientas para eliminar todo lo que han hecho? Entonces, estamos ante una complejidad técnica en la cual el derecho apenas está evolucionando y como incluso cuestiones de investigación, pues no estamos intentando llegar a lo deseado, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso? Por ejemplo, se ha estado y existe en la Fiscalía, por ejemplo, voy a hablar del caso Yucatán. En la Fiscalía General del Estado existe una unidad especializada en delitos cibernéticos. Y esta unidad, pues sí tiene peritos en la materia, tiene personal capacitado en tecnologías de la información. Me ha tocado que por ejemplo, que eliminaron una liga, eliminaron una publicación o eliminaron tal cosa, pues están Se puede rastrear. intentan rastrear, intentan ver historiales, ¿no? Han tenido otras técnicas también de investigación. Esto creo que tiene que ir de la mano. No es algo sencillo, no estamos hablando de cuestiones sencillas, estamos hablando incluso de un espacio que hablamos de la neutralidad del Internet, ¿no? Entonces, también resulta complicado seguirle el paso a ese tipo de delitos. Que ojo, esa complejidad la tenemos que enfrentar. No podemos quedarnos atrás porque lamentablemente Hace mucho daño. A través de la tecnología se daña terriblemente a las mujeres. Y estamos hablando de menores de edad también, ¿no? La violencia de género en este país ha encontrado otras formas de dañar y ha tomado a las tecnologías de la información como una modalidad para mantenerse en la impunidad. Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque incluso, y yo aquí lo estoy hablando a título personal de las vivencias, ¿no? Si hablamos de hace 1 año, 2 años, la cantidad de asuntos y denuncias en la materia se han incrementado estrepitosamente. Quiere decir que cada vez los agresores están encontrando mucha más facilidad de cometer los delitos a través de tecnologías de la información. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner mucho esfuerzo como sociedad en la atención e investigación cuando ya sucedió y por supuesto en la prevención, en la responsabilidad del uso de las tecnologías de la información. Las mujeres ya han alzado la voz muy fuerte ante Sí. estos casos. Y lo que toca a las autoridades y a los litigantes, a los litigantes, es poder
contar con esas herramientas para castigar a los responsables. Y bueno, y nosotros como hombres, romper el pacto y Por supuesto. también decir las cosas como son, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, digo, yo que soy en la profesión de la abogacía, pues yo no tengo mucho conocimiento en la materia, ¿no? En la materia de la tecnología, el tema del Internet. No, digo, puedo tener un conocimiento muy básico, pero cuando atiendes este tipo de asuntos, no te queda de otra más que estudiar, más que capacitarte, al menos en entender lo fundamental para probar lo que estás persiguiendo. Yo creo que también hace falta mucho esa responsabilidad del gremio. Oye, y sí se está avanzando, o sea, ya hemos visto algunos casos, vimos a un fotógrafo que ya fue judicializado y fue sentenciado, cada vez hay más carpetas de investigación. Eh, ¿Tú crees que poco a poco vaya cambiando esa perspectiva por parte de las autoridades para que ya este tipo de delitos realmente se castiguen? Porque parece que pasa el tiempo y se avanza muy poco, ¿no? Lo que voy a decir lo voy a decir con mucha responsabilidad. Tal vez no sea lo más popular, pero sí lo digo con responsabilidad. Sí he visto un enorme avance en la investigación de ese tipo de delitos. Ojo, ha sido muy complicado. Me ha tocado construir carpetas de investigación de la mano con la fiscalía, proporcionar datos de prueba que sean pertinentes para acreditar los hechos. No ha sido sencillo, porque así como nosotros en la práctica del litigio hemos aprendido, también las autoridades. Entonces yo creo que aquí también sí he visto avances. O sea, por ejemplo, al menos del caso que tú hablas, me ha tocado acompañar 2 casos relacionados a esa persona. Y he visto cuestiones incluso de investigación en donde se ha involucrado a cuestiones de telecomunicaciones, ¿no? O sea, sí ha habido un avance y, como te digo, no es sencillo poder probar este tipo de delitos, pero sí hemos visto avances en las técnicas de investigación de cómo poder perseguirlos para poder sancionarlos. Y eso se logró en gran medida a las activistas feministas, ¿no? Y yo creo que ellas tienen aquí una parte fundamental de cómo se ha avanzado. Si no hubiera habido esa exigencia, si no hubiera habido esa cuestión de socializar lo que está pasando, yo creo que poco hubiéramos podido avanzar los que estamos involucrados en ese tipo de asuntos. Creo que podemos retomarlo un poquito con lo que hablamos con anterioridad. No solamente es combinar la parte técnica, la parte de las técnicas de investigación, de cómo perseguir, de cómo sancionar, sino también la empatía con las víctimas. Y déjame decirte algo que también no se habla. En muchos de los asuntos que me ha tocado atender ese tipo de delitos sexuales, porque son delitos sexuales, un tema que no hemos atendido es la forma en la que las familias reaccionan. Salvo en un caso de 10, Sí. me ha tocado que la familia ha sido las que ponen como trabas en que la víctima pueda conseguir justicia. El qué dirán. Por las vergüenzas. El que dirán, la vergüenza de la familia, etcétera. Ese tipo de ideas y concepciones de decir, a ver, no era responsabilidad de ella, fue víctima de un delito. Entonces, eso tampoco hemos avanzado con la sensibilidad de las familias, de los núcleos cercanos de las víctimas para decirles, a ver, vamos, tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Sí, claro, pero todo esto es porque es algo estructural, ¿no? La violencia. Entonces, para las familias les cuesta mucho trabajo y también las propias familias son las que revictimizan, ¿no? Salvo en casos muy contados en donde es la madre incluso la que está en pie de lucha con su hija, ¿no? Que me ha tocado atender ese asunto y que hemos estado... Desde hace años. Desde hace 2 años y avanzamos, tú has visto cómo avanzamos en ese asunto, de que no se movía hasta que afortunadamente pudimos moverlo y avanzó y se judicializó. Y pues bueno, también la defensa tiene mecanismos para defenderse, ¿no? Y esos mecanismos pueden causar un atraso del asunto. Pero hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y ahí fue, por ejemplo, en este caso particular, pues no puedo decir obviamente el nombre ni de qué caso es, pero ha sido la madre de esta joven la que ha sido un pilar fundamental en que esto no quede impune. Y también vemos casos muy parecidos de lentitud o que no se judicializan como debe ser en las tentativas de feminicidio, ¿verdad? O sea, se habla mucho de que en Yucatán ocurren pocos feminicidios y que en la mayoría de los casos los responsables terminan detenidos y sentenciados. Pero ¿qué pasa cuando una mujer es víctima del femicidio grave de tentativa, ¿no? De repente no se judicializa así y las víctimas pues
todo esto les daña terriblemente, ¿no? Ver que su agresor, la persona que estuvo a punto de asesinarlas, está impune. Claro, y yo creo que aquí también habríamos que conjugar varios elementos, ¿no? En ese tema tendríamos que ver cómo se abordó la investigación. Tendríamos que ver cuál fue la teoría del caso. La teoría del caso pues, es una palabra técnica, pero en realidad es cómo yo estoy planteando y cómo yo estoy mostrándole ¿Al juez? al juez que sucedieron las cosas, ¿no? Y cuáles son los elementos y datos de prueba que tengo para probarlo. Pero también te topas a veces con jueces que dices, chale, o y juezas, que dices, oye, neta, estás revictimizando, neta me lo estás manejando como lesiones cuando estuvieron a punto de matarla. Yo creo que aquí es algo fundamental y lo he platicado con varias autoridades jurisdiccionales, con varios jueces y juezas, incluso magistrados y magistradas. A ver, los derechos humanos no es un discurso, no es un decálogo, no es un... Yo digo que respeto a derechos humanos, listo, ya está. No. A ver, los derechos humanos tenemos que entenderlos y tenemos que ver cómo aplicarlos en el caso concreto. Y uno de esos, por ejemplo, es el acceso a la justicia de manera equitativa, bajo una igualdad ante la ley, lo que llamamos la perspectiva de género. Y yo creo que a veces... Y hay protocolos además, ¿no? Y yo creo que lo que a veces pasa es que dicen, es que resuelvo esto con perspectiva de género. El decirlo no significa que sí sea. Claro. Y yo creo que lo que nos falta es convertir o traducir ese discurso, que ya al menos ya entendimos todos, ¿no? Pero traducirlo, ahora sí, en que se resuelva realmente el asunto con esas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva de género que envuelve. Uno, que se entienda que hay situaciones de desigualdad, de desventaja en acceso a las mujeres a la justicia, ¿no? Segundo, pues entender también el valor probatorio que se tiene de los datos de prueba que se tienen para que el caso pueda entenderse bajo esa situación de desigualdad, ¿no? Y ojo, tercero y muy importante, si un juzgador tiene conocimiento de situaciones de violencia, cualquiera de sus vertientes, violencia sexual, patrimonial, lo que sea, tiene que atenderlo bajo esas circunstancias y entenderlo de manera armónica. Ponerse otras gafas. Exactamente. Y yo creo que aquí es donde todavía nos falta mucho por avanzar. Ya entendimos que es algo importante. Ese paso ya se dio. Yo creo que aquí el tema son los asuntos. Y también yo creo que estamos ante un reto enorme. Ojo, el incremento de asuntos penales, el incremento de asuntos de cualquier otra materia, civil, familiar, ¿sabes? Se han incrementado durísimo los asuntos. Entonces yo creo que también el que se haya incrementado tantos asuntos no le ha dado la oportunidad al juzgador de atenderlos con la debida manera, ¿no? Es incluso una cuestión lógica. Yo creo que también aquí tendríamos que ver en la parte de la gestión judicial a desahogar parte de esto que está sucediendo, ¿no? Y también como sociedad entender qué está sucediendo. Oye, ¿y como abogado uno también estos casos desgasta, ¿no? Física y psicológicamente? Yo creo que es algo de lo que poco se discute, ¿no? Y, llega a veces en las que, pues, pierde ciertas audiencias, ¿no? O no perder, sino el juzgador no compartió tu punto de vista. Por más que intentaste debatirlo, explicarlo, argumentaste. Pelearse. casi. Digamos, lo hiciste y viste que no compartía tu criterio, ¿no? Y que te dicen, bueno, pues, o sea, interesante lo que dices, pero no lo comparto y resuelvo así. Y que sabes que vas a tener que impugnar y que tienes que impugnar y que eso conlleva atrasarse, ¿no? Yo creo que ahí es cuando obviamente pues te sientes agotado, te sientes cansado, pero al menos en mi caso no me puedo sentir así, porque si volteo está una persona que fue víctima y que está esperando a que yo dé lo mejor de mí. Entonces yo creo que ahí también no me he dado el tiempo de hacer esa como cansancio, porque esas personas dependen de la estrategia de que podamos seguir avanzando para que ellas puedan o ellos puedan obtener justicia. Y bueno, a mí me consta, porque bueno, René, voy a presumir que es mi amigo, y ambos tenemos ese amor hacia los animales. Yo creo que él se toma más en serio ese amor y lo utiliza a través de su profesión. Y hay un caso que fue emblemático y ocurrió hace poco, el caso de un perrito que se llama Oso, que lamentablemente lo mataron, un vecino, si no me equivoco, de la colonia Canto, aquí en Mérida. Fue una noticia muy impactante y recientemente podemos decir que el caso ya va, hay una pista de justicia, ¿no? ¿Qué está pasando con los casos de crueldad animal en Yucatán? Es terrible lo que está sucediendo.
Yo creo que aquí hay dos vertientes. Aquí debe haber la vertiente de la sensibilización y la responsabilidad de las personas que tienen a seres sintientes, ¿no? Ese caso fue particular porque, digamos, llega a nosotros a través De las redes sociales. de las redes, no, conmigo no llega a través de las redes sociales, llega hacia una asociación que es Evolución Animal, y la señora Silvia, que es una persona fantástica y maravillosa, y que dedica su vida día a día a la protección y bienestar de los animales. Y ella me contacta por los precedentes que hemos tenido para ver si podía acompañar el asunto, y evidentemente, como es una asociación, pues bueno, dije, por supuesto, ¿no? Vamos a marcar precedentes. Y yo creo que aquí, y justamente coincidió con que se aperturó la agencia de la Fiscalía General del Estado especializada en la crueldad animal. Y ahí, pues, por ejemplo, pues obviamente estábamos estrenando la unidad nosotros como asociación, ¿no? En el sentido de que, a ver, tanto ellos están viendo cómo vamos a construir el caso, como nosotros vamos a ver qué datos vamos a aportar. Yo creo que aquí con lo que yo me llevo mucho de ese caso en particular fue la manera en la que tuvimos que argumentar en audiencia. Nos tocó en ese momento un juez que, pues, desde el primer instante tenía muchas reservas, ¿no? Y aquí, pues, como cualquier ser humano, pues tu labor como abogado es convencer con argumentos. Claro. Y aquí, pues, no nada más fue conjugar, pues, la parte de la técnica del derecho penal, sino también la parte de los seres sintientes, ¿no? De los animales. Los animales son seres sintientes. Exactamente. Entonces, pues, tuvimos que ponernos a estudiar toda la construcción jurídica que hay en materia de protección de los animales. Incluso cuáles son las responsabilidades que tiene una persona poseedora, tenedora de uno, ¿no? En el estado de Yucatán y a nivel general. Y hubieran muchas complejidades. Y hacer toda esta construcción de argumentos, de datos de prueba, etcétera, pues también fue interesante cómo tuvimos que plasmarlo ante el juez, tuvimos que comunicárselo, argumentarle y mostrarle. Y logró que sea procesada esta persona, que creo que había muy pocos casos en Yucatán que vincularan a proceso a una persona por crueldad animal, ¿no? Había uno, nada más. Solo un caso. Okay. Había uno, pero había sucedido hace mucho, incluso tuvo una terminación anticipada, etcétera, ¿no? Y aquí, pues sí, fue complejo construir, por ejemplo, cómo resguardas un cadáver de un ser sintiente, víctima de un delito. ¿Cómo lo resguardas, no? Y ahí tienes que ver, pues, qué dice la norma oficial mexicana en materia de desechos de animales. También hay tratados internacionales. Entonces, no fue sencillo hacerlo todo correctamente, porque ¿cuál era mi miedo? Es un tema novedoso, pues hay un enorme trecho para cometer errores. Claro. Entonces, mi miedo era que no lo hiciéramos de la manera adecuada. Entonces, tuvimos que implementar muchísimas estrategias jurídicas para salvaguardar cada uno de los datos de prueba que al final tuvimos que aportar a la Fiscalía para que la Fiscalía tuviera elementos, ¿no? Siempre como de parte de las víctimas tienes que estar activo en proporcionar datos de prueba. No te puedes quedar sentado pues diciendo, pues la Fiscalía va a hacer todo. No, también tienes que tener una estrategia activa. Claro. Entonces, eso tuvimos que hacer y fue muy complicado, muy difícil, pero pues al final de cuentas, en una audiencia pues muy, muy interesante, aquí el juez pues decide vincular a proceso y no solamente eso, pues llegamos a varias etapas procesales más, que luego tuvo otra terminación, pero pues afortunadamente incluso el Tribunal de Alzada, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia, cuando apelan la decisión, la defensa, nuestros argumentos pues fueron muy claros. No nada más hay datos de pruebas suficientes para el momento en el que estamos, sino también tenemos todo esto que dicen normativa internacional en materia de animales. Entonces, o sea, había todo para poder sentenciar a esta persona que mató a Oso. Y el tribunal también nos da la razón y dice, pues sí, efectivamente tiene la razón. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo se han marcado. Y este caso, por ejemplo, y recuerdo mucho, cuando nos fuimos a etapa intermedia, una audiencia que decide si te vas a juicio oral o si hay una solución, una terminación anticipada. Y en ese momento, cuando el juez decide y accede a la terminación anticipada, y la verdad es que hubo una reparación del daño, lo resuelve basándose en, 1, la importancia que tienen los animales en la sociedad. 2, en cómo la reparación del daño, y eso fue lo más importante, la reparación del daño no únicamente pues, es para la dueña del perrito, ¿no? Sino también tenemos que hacer una reparación del daño que garantizara que esto no volviera a ocurrir. Medidas de no repetición a favor de los seres sintientes. Y eso es muy interesante cómo fue la primera vez que un órgano jurisdiccional se pronuncia respecto a eso.
Y eso fue a solicitud de ustedes. Sí, claro, por supuesto. Entonces, y claro, el juez estaba, digamos, dudaba si podía hacer eso y cómo le mostramos el camino de que sí se podía pronunciar con eso y cómo podíamos generar Un medidas de no precedente. repetición. Y en este caso, pues uno de los términos de esa suspensión pues fue que trabajara o hiciera labor social en favor de la organización. Listo. O sea, la persona que cometió este delito va a hacer labor social a favor de los perritos de Sí, evolución. exactamente, exactamente. Entonces, me parece que eso pues marca un precedente importante en cómo, a ver, también yo creo que como sociedad estamos muy acostumbrados a la parte punitiva, ¿no? Creemos que Cárcel, cárcel, cárcel. cárcel, cárcel, cárcel. No, también tenemos, la reparación integral del daño conlleva muchas otras cosas. Oye, y la importancia, me decías tú la otra vez, de la labor de evolución, porque acompañar el caso, o sea, lo más fácil es cuando nos enteramos de un caso lamentable donde un perrito, un gatito u otro animal ha sido víctima de crueldad animal o lo matan, lo más fácil es denunciarlo en redes sociales, ¿no? Pero hay que denunciar y hay que acompañar hasta que haya justicia. Y el caso de esta asociación fue lo que hizo contigo, ¿no? Y yo creo que aquí dices algo fundamental. Si bien es cierto que el delito de crueldad al animal doméstico, porque actualmente el Código Penal del Estado de Yucatán solo o sea, solamente va a penalizar cuando sea a un animal doméstico. Los otros animales no. Y eso es un tema importante. Actualmente en el Congreso hay una iniciativa para que se amplíe eso, pero y está en estudio de las comisiones. Pero con independencia de esa parte, eh, tienes que darle más elementos. Que si bien, o sea, se investiga de oficio, o sea, la fiscalía tendría, si tiene conocimiento de los hechos, tendría que aperturar una carpeta de investigación, etcétera. Claro. Si bien es cierto, también, pues no podemos dejar a la fiscalía únicamente con los datos que aboran en una publicación de Facebook, ¿no? O de Instagram o de Twitter. Entonces, también esta parte, como tú dices, de mantenernos activo en el proceso de denuncia y de darle mayores datos de prueba a la autoridad investigadora, pues va a ser muy importante para que esto pueda obtener justicia. Ahorita que dices eso de los perritos y los gatos nada más, pareciera que son los únicos animales que pueden considerarse domésticos, creo. Pero nos enteramos de cada cosa con los caballos, nos enteramos de cada cosa con los gallos, con los torneos de lazo, cosas terribles. Y tengo una pregunta que te hice hace rato, ¿qué está pasando en Yucatán? Que hay tantos casos de crueldad a animales, es increíble que está sucediendo y eso es súper riesgoso también, ¿no? Bueno, no, Como sociedad que existen ese tipo de casos. no recuerdo cuándo fue, pero las autoridades encontraron un oso hormiguero crucificado. Sí, horrible. Creo que en Progreso, algo así, ¿no? Por eso te decía, creo que este asunto tiene dos vertientes. La parte de poder investigar, sancionar y castigar, pero también la parte de ver por qué como sociedad no estamos siendo lo suficientemente responsables, humanitarios y con un trato digno a los seres sintientes. ¿Qué está sucediendo que estamos menosvalorizando una vida? Porque eso está pasando en nuestra sociedad. No le estamos, a ver, no solo son gatitos, perritos, tlacuaches, no solamente son seres vivos. O sea, que sienten. ¿Y por qué no estamos valorizando esas vidas? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que le estamos restando valor? Y bueno, y a mí me parece que tenemos que hacer esta reflexión colectiva. No es un tema nada más individual. Las y los activistas ya no se dan abasto. No, es que es increíble. Desde el caso más, bueno, doloroso de abandono de un perro hasta eso que estabas diciendo de un animal asesinado de las maneras más crueles. Yo creo que aquí eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que estamos restando valor a una vida? ¿Con qué ligereza envenenan gatos, ¿no? Eso me parece que requiere una mayor reflexión como sociedad. Y por más leyes y reforma que uno haga, no va a bastar si no se genera toda una conciencia de educación, ¿no? En el tema. Yo creo que tenemos que reestructurarnos y reconfigurarnos y reeducarnos como sociedad y como individuos en darle la debida importancia a la vida de los seres sintientes, de los animales, porque no es posible que en 2023 esté sucediendo esto. Oye, y otro caso que recuerdo que fue muy impactante en el sentido de que también exhibió mucho de cómo somos como universitarios o como estudiantes o como autoridades también universitarias,
con el caso del joven Osvaldo, ¿no? Que presentó un examen para entrar a una carrera, para entrar a una facultad, lo pasó, tuvo problemas tecnológicos para poder continuar con su proceso de inscripción, y cuando él pidió ayuda, porque fue lo único que hizo, pedir ayuda, pues fue víctima de burlas, de bullying, incluso podríamos decir de la propia universidad, ¿no? Y ahí entraste tú, y pues trabajaste con él para que pudiera ser aceptado en la escuela, y bueno, con amparos, y fue un proceso muy largo, ¿no? El Sí, caso Osvaldo. yo creo que ese asunto tenía que ver con muchas perspectivas, ¿no? Yo creo que en primer término, lo que creo que las personas o el público se quedó era que era una persona que estaba intentando tomar ventaja de alguna situación de que no haya presentado correctamente su documentación. ¿Por qué decidimos en el despacho aceptar el asunto? Porque nos dimos cuenta, o al menos él cómo, pues sí, efectivamente había subido su documentación, incluso tenía una captura de pantalla, tenía su historial, y él nos decía, mira, es que sí lo hice. Digo, él incluso lo había hecho previamente, había ido previamente a ese centro educativo para presentar su documentación oportunamente y le dijeron, no, pues es que solamente es por internet. Y él venía de una comisaría de un municipio del interior del estado lejano. Entonces, y era Y en pleno 2020, cuando habían tormentas y se iba la luz y todo. y estábamos en lo peor de la pandemia Claro. y era un joven con limitaciones económicas y que por supuesto incluso viajar a Mérida pues le conllevaba un gasto importante a nivel familiar, pero que su familia lo estaba haciendo y él lo estaba haciendo porque iba a ser el primer miembro de su familia en estudiar la universidad. Entonces, cuando nos explica toda esta parte personal, nos da todos los elementos, dijimos, bueno, tenemos que apoyarlo. El asunto principal, o lo que fue la litis del asunto, lo que fue la cuestión jurídica del asunto fue, a ver, el joven pidió en su momento que se le diera pues platicar con las autoridades Para académicas explicarle su caso. para explicarles el caso, para explicarles que él sí lo había hecho, y que sí había presentado toda su documentación, que incluso pues él ya había ingresado, Yo había pero pasado el examen de admisión. ya incluso ya estaba tomando clases regulares, pero que de la nada le dicen, no, pues ya, no, como no cumpliste, de acuerdo con la perspectiva de las autoridades académicas, como no cumpliste con esto, pues tenemos que darte de baja y listo, adiós, muchas gracias, ¿no? Y él decía, no, pero espérame, sí lo subí, que no, no, pues no tengo manera de poder atenderte y listo. O sea, ¿con qué ligereza? Eso ya va a ser un comentario de Héroe de Escalante. Yo siento que la universidad sacó el raciclacismo que impera en la sociedad yucateca. En este caso, Osvaldo, para mí, sacó lo peor de la casa de estudios, porque ¿dónde queda el derecho humano a la educación, ¿no? Y además, yo creo que también hubo una revictimización, ¿no? Al sacar un comunicado y exponerlo en los medios de comunicación, en las redes sociales, fue algo, me imagino, muy complicado para Osvaldo. Yo creo que aquí algo con lo que trabajamos en contra, por así decirlo, fue lo público que se volvió este tema. Y por supuesto, como cualquier institución, reaccionaron de manera defensiva, ¿no? Y luego cambiaron de manera ofensiva. Y yo creo que aquí eso fue el volver esto ofensivo, no ofensivo en el sentido de que insulten, sino hacer una estrategia de ataque. Yo creo que aquí fue contraproducente, ¿no? En su momento, pues, su servidor, que incluso aquí yo fui objeto de esos comunicados, ¿no? Ni siquiera me lo tomé personal. Cualquier Hasta cosa. pensaban que le estabas bajándole el dinero a Osvaldo, ¿no? Y ni se le cobró ni un peso, ¿no? Aquí el tema importante era, a ver, era un joven, el primero en su familia en estudiar la universidad, un joven con una desventaja económica, un joven que tiene, y en su momento él incluso me lo dijo, muchas gracias porque con esto voy a poder cumplir mi sueño de ser veterinario, ¿no? Pues agarras todo eso y dices, oye, por supuesto tenemos que apoyarlo. Y si en su momento, por parte institucional de las autoridades académicas, no hubo el acercamiento o no hubo la intención de hacerlo, pues bueno, pues tenemos que irnos a otras vías que pueden ser un poquito más severas, que en este caso pues fue a través de un juez de distrito, o sea, un juez federal, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación, pues que resolviera el asunto. Y al final de cuentas, creo que lo importante, lo que a mí me impactó, cuando presentamos la demanda, la manera en la que se presenta, pues hay un tema que se llama suspensión. O sea, mientras se resuelve el tema, ¿qué medidas se van a poner para que no se vulnere? Pero no solamente le dice, oye, vas a seguir estudiando, sino le dice a la autoridad demandada, que en este caso fue una universidad, le dice, oye, tienes que asegurarte que tenga o que el joven viva
toda la experiencia universitaria y lo que debería ser un universitario regular. O sea, no lo discrimines. No puede haber ninguna situación de desventaja. A mí lo que me pareció fantástico es la manera en la que, muy garantista, aquí el juez de distrito, pues dijo, oye. Claro, o sea, ya hay que hacer a un lado esta élite universitaria y de que no cualquiera puede estudiar y tú sí puedes y tú no. O sea, no manches. Y algo que a mí me pareció fantástico es cuando se resuelve la sentencia, hablaba uno del derecho a la educación y de cómo este derecho es tan fundamental para la sociedad que tiene que hacerse sin situaciones de desventaja, o sea, bajo igualdad de condiciones. No todos van a tener la condición de tener internet tal vez en su comunidad. Claro. Algunos van a tener otros medios y tú como autoridad académica vas a tener que prever todos los medios. Porque además eres una universidad pública, carajo. O sea, de nuestros impuestos le pagan miles de pesos a los maestros, a los rectores. O sea, no manches, ¿no? Yo creo que aquí lo importante fue la manera en la que se pronuncia el juez de distrito sobre el derecho a la educación. Y lo importante, a ver, aquí el tema más que nada no fue si efectivamente subió su documentación o no. El tema era, oye, no se garantizó el derecho de audiencia. Claro. O sea, no. O sea, él fue a tocar la puerta y no lo recibiste. Y tenía ese derecho. Y tenía ese derecho tanto así que el no habérselo dado vulneró su derecho a la educación. Exactamente. Entonces, eso realmente, ese era el tema, ese era la litis, eso era la carnita del asunto, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, afortunadamente se resolvió en su favor. Luego, posteriormente, pues me imagino, la otra parte hizo pues lo que cualquier persona haría, ¿no? Impugnó la decisión y el tribunal colegiado de circuito. ¿Quiénes fueron sus abogados? Y el tribunal colegiado de circuito pues confirmó la sentencia e incluso fue más allá. Y habló del tema de no discriminación y de incluso el debido proceso o el debido procedimiento. O sea, tú y yo, cualquier persona tiene el derecho a que una autoridad, antes de resolvernos algo, cumpla ciertas cosas. ¿Qué hubiera opinado Felipe Carrillo por todo eso? ¿No? El prócer, sin duda, es una parte fundamental de la democracia yucateca, pero cuando hablamos de este asunto en particular, pues bueno, incluso el tribunal colegiado lo confirmó. Yo pensé que incluso iban a pedir una facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en su momento eso era lo que habían planteado, ¿no? Que nuestro máximo tribunal del país. O sea, se querían exhibir a nivel nacional. Al final de cuentas, pues bueno, el caso se quedó ahí y se quedó resuelto y listo. No, sí está. Este caso, me recuerdo que hicimos muchos corajes, pero estábamos confiados de que Osvaldo iba a poder entrar a la escuela, iba a poder estudiar y que esperemos que... Porque ¿sabes qué pasa más, René? Lo platicamos en corto, no lo publicamos, pero no era el único caso, ¿eh? Yo me acuerdo cuando publicamos esto en Haz Ruido, me llegaron mensajes de conocidos. Lo mismo le pasó a mi hermano, lo mismo me pasó a mí, pero a diferencia de Osvaldo, no pensaron que esto se podía resolver en tribunales, ¿no? Yo creo que eso y además, pues bueno, muchas de esas situaciones pasaron en el momento de la pandemia. Claro, o sea, ni siquiera tomaron en cuenta ese contexto. Yo creo que ahí fue un momento complicado para todas y todos. Y yo creo que eso también influyó mucho en que, a ver, nadie de nosotros había habido una pandemia a esa gravedad. Como personas, como instituciones, como organismos, nadie estaba preparado para eso. Pero bueno, ahora ya ya existen precedentes de cómo tenemos que abordar las cosas y eso es lo importante, no que no vuelva a suceder. Volvamos al tema que hablábamos al principio. ¿Dónde está la empatía? ¿No? De repente eso es lo que hace falta en nuestra sociedad. Otro caso, te digo que parece que estamos recapitulando el recuento de daños. El recuento de daños, que ahí René nos echó la mano a mí y a otras personas, a otros periodistas, otras personas que se dedican también al activismo, a la literatura. Nosotros nos denunciaron. Suena gracioso que en pleno 2023 pasen estas cosas, pero a nosotros nos denunciaron penalmente por el delito de difamación, porque, aunque usted no lo cree, en Yucatán aún prevalecen los delitos contra el honor, como si estuviéramos en la Edad Media, como si estuviéramos... La difamación. Si no perdón, la difamación, que es parte de los delitos contra el honor. Y todavía prevalece la calumnia, la difamación y la injuria. Y bueno, pues por escribir notas periodísticas sobre hechos que ocurrieron, sobre protestas de unas personas en contra de otra persona.
pues nos denunciaron penalmente por difamación y bueno, tú cuando te enteraste del caso, pues decidiste echarnos la mano, tú y otros abogados también, ¿no? Porque Sí, sí. éramos tantos, Sí, como 40, como ¿no? 40, ¿no? Entonces, Algo muy gracioso. varios grupos se dividieron, ¿no? Y tú fuiste parte fundamental de este caso y es increíble que todavía haya gente que piensa que se pueda criminalizar la libertad de expresión. Yo creo que algo que me llevo con esa audiencia que incluso hasta parecía... fue complejo porque tenía 40 personas que se dedican al ejercicio periodístico, cultural, artístico, en un asunto penal. Incluso la audiencia fue un poquito compleja, no sé si te acordarás. Sí, claro. Llegó a desbordarse incluso en ciertos momentos. O sea, era un capítulo de Rosa de Guadalupe, total. Pues sí fue particular, pero yo creo que lo importante fue el argumento que hicimos, a ver. eh, y yo creo que afortunadamente el argumento lo compartió el juez. Uno, existe el derecho de las audiencias de informarse y de ser informadas de asuntos de cuestión o de interés público, primero. Y eso no puede criminalizarse. Y ojo, también hay que señalar, fue la Fiscalía General del Estado la que dictó un no ejercicio. Así es. La Fiscalía... La Fiscalía dijo, aquí no hay delito. La Fiscalía fue clara. Del estudio del asunto, dijo, aquí no hay ni un delito. A mí me dio mucho gusto ver que la Fiscalía General del Estado haya abordado el tema desde la perspectiva de la protección a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. A mí me dio mucho gusto eso. Pero segundo, me parece que el argumento central fue, pues bueno, cuando el ejercicio, hay que decirle a las personas, ¿qué es el no ejercicio de la acción penal? El no ejercicio es cuando, pues, del estudio del caso, la Fiscalía o el Ministerio Público, pues, determina que no hay delito que perseguir, ¿no? O sea, y por eso no hay que llevarse ante un juez y por eso no hay que judicializar. Pero ¿qué pasa cuando te dictan ese no ejercicio de la acción penal? La otra parte, puede impugnar. O la víctima o denunciante más bien, puede impugnar la decisión. Y eso fue lo que nos llevó a una audiencia para debatir, pues, si había sustento en el no ejercicio de la acción penal o no. Finalmente el juez dijo, no hubo delito. Que a mí me parece interesante porque la mayoría de las audiencias de control, o sea, se llaman estas audiencias que revisan este no ejercicio, la mayoría, pues sí, revierten el no ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay deficiencias, etcétera. Pero en este caso, me parece que los argumentos que hicimos de que, uno, existe el derecho de las audiencias de enterarse de los asuntos públicos o de los asuntos de interés. Dos, no se puede criminalizar la labor periodística. La labor que ustedes hacen, que tú haces y que otras y otros colegas hacen, es tan fundamental para la democracia porque ejercen el derecho de acceso a información, de la libertad de informarse. Entonces, ese fue uno de los argumentos. Y segundo, pues ya habían muchos precedentes, no solamente... Claro, y a nivel federal desde el 2007 ya no existe el delito de difamación en México. Déjate eso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha hablado de que, ojo, por más que exista el delito, tenemos que entender el contexto en el cual se denunció y si es en ejercicio de labor periodística, hay que tener reservas, ¿no? Y incluso también hay precedentes a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, hay todo, es algo global y no es nuevo. Incluso no estábamos encontrando el hilo negro. Era un asunto que ya se había discutido y analizado en otras cortes. Fue una pérdida de tiempo. Y pues afortunadamente al juez que le toca decidir de los datos que le damos, de los argumentos que le damos y de todas las manifestaciones, pues decide, no nada más yo, que si bien, pues bueno, mi punto de vista particular fue ese, los otros colegas hicieron lo suyo, pues el juez decide que efectivamente, ¿no?, comparte el tema de proteger la libertad de expresión, el derecho a las audiencias de ser informadas de los asuntos públicos y noticiosos y que además, pues si no había acreditado ningún delito de los elementos que hay, pues el no ejercicio está fundamentado y motivado. El peligro aquí, creo yo, es que de repente, no fue este caso, pero hay otros en donde sí existen autoridades, y eso sucede mucho en el interior del Estado, que creen que denunciando penalmente por difamación van a callar voces de periodistas, ¿no? Entonces, utilizar este argumento de que me están difamando para tratar de silenciar a personas que se dedican a informar. Ese es el peligro de que exista aún en el Código Penal yucateco la posibilidad de que haya gente que pueda denunciar, ¿no? Es su derecho a hacerlo, pero también hay otros medios no penales
pues que si es así, que si se siente vulnerado o que si efectivamente la nota periodística no refleja la realidad, la ley prevé lo que sería pues digamos, un derecho, pues que sería la réplica, ¿no? Exactamente, está regulado en la Constitución. O sea, si yo escribo algo que tú consideras que Tienes el derecho de réplica. que no es exacto o que a lo mejor es impreciso o hasta decirlo que estamos mintiendo, y bueno, no quiere decir que haya el dolo de hacerlo. Tú puedes pedir tu derecho de réplica y yo como periodista o los medios de comunicación estamos obligados a publicar el derecho de réplica y no pasa absolutamente nada. Y ojo. Un periodista o un medio de comunicación responsable lo va a publicar. Y no nada más. Y estamos obligados. ¿Qué hacen ustedes? Lo que hacen es replicar lo que existe o sucede. No es que ustedes estén inventando o no. Están replicando lo que está allá. Entonces, eso es lo que hay que entender, en primer sentido. Y segundo, pues si existe el derecho de réplica, ejércelo y ya. Si no se te da, si no, etcétera, hay mecanismos legales para que tú hagas valer los daños, ¿no? Pero creo que eso es lo que primero que tenemos que entender. Sí, así es. Y bueno, agradezco públicamente a René que nos estuvo acompañando ahí, que fue hasta divertido, ¿no? Un poco pérdida de tiempo, pero fue... Bueno, para mí no fue divertido porque me tuve que preparar muchísimo en la materia, claro. pero sí es particular y son enseñanzas que... La audiencia, perdón, fue divertido. Cosas que no podemos decir, pero bueno. Es parte de lo que pasa también en el oficio periodístico y esperemos que pronto el Congreso del Estado ya por fin pues chambee esto de eliminar los delitos contra el honor del Código Penal para que evitemos, porque ¿sabes qué pasa? Y volvemos al tema de la violencia de género, que de repente sucede que hay mujeres que no denuncian a su agresor porque el agresor los amenaza con denunciarlos por difamación. O sea, que llega el agresor y te dice, si tú haces público esto, yo me voy a ir a la fiscalía y voy a decir que me estás difamando. Y eso frena el que las mujeres denuncien, ¿no? Por eso también es importante, ¿no? Déjate de tu lado los periodistas, sino las que son mujeres que son víctimas de violencia. Sí, y creo que esa estrategia se ha replicado no solamente aquí, también en muchas entidades. Yo creo que lo importante que también aquí es hacer uso de los instrumentos jurídicos que hay para defender a las víctimas. René, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Hemos hablado de muchos temas y de muchos casos que tú has llevado y yo sé que mucha gente está muy agradecida con tu chamba. Pero bueno, para resumir todo lo que hemos platicado, ¿qué te parece si llegamos a estas preguntas finales en donde yo te digo una palabra y tú me respondes con lo que te venga a la mente, o si me quieres responder con una frase o algo más elaborado, pues bienvenido. ¿Te parece bien? Sí, claro. Son muy poquitas ya para ir despidiéndonos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es nuestro máximo tribunal, el órgano que decide muchos temas muy importantes. Derechos LGBT+. Me parece que los derechos humanos de las y los colectivos ya es un asunto superado y que ya debemos entenderlo como sociedad. Crueldad animal. Falta mucho por hacer. Violencia digital. Falta mucho por hacer. Educación. Derecho humano y faltan otras formas de entender este derecho humano. Abogacía. Falta muchísimo por hacer. 2024. Año interesante. En todos los aspectos. Me enfoco en los aspectos jurídicos únicamente, pues son años en los que órganos van a vivir cambios también. Los órganos jurisdiccionales nacionales van a vivir cambios y creo que va a ser interesante saber quiénes van a llegar, por ejemplo, al máximo tribunal del país. Así es. René, te agradezco mucho por esta entrevista. Como dije al principio, interesante que podamos platicar con micrófonos y no solamente en el café. Te agradezco mucho y por el teléfono, que es donde más nos comunicamos. No, al contrario, a ti y a todo el equipo por la invitación. Te agradezco mucho y seguramente vamos a seguir haciendo mucho ruido contigo. Y agradecemos a todas y a todos quienes nos vieron y nos escucharon. Nos vemos en el próximo capítulo de Harto Ruido.